Muy buenos días, mi nombre es Artemio Paredes, soy licenciado en Recursos Humanos, soy asesor y capacitador del Instituto de Seguridad Minera. Realmente para mí es un privilegio y es un honor comenzar este segundo día. Este segundo día quisiera, por favor, que levanten la mano los que saben qué se celebra el día de hoy. Levanten la mano. Pues, por favor, inmediatamente a su compañero o compañera que esté al lado y no ha levantado la mano, díganle qué día es hoy. ¿Qué se celebra el día de hoy? Por favor. Rápidamente. ¿Sí? Perfecto. Pues hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué se celebra y qué cosa persigue el Día Mundial de la Seguridad? Se dice que hay una visión cero. Muchos dicen, y sobre todo cuando ustedes capacitan, entrenan a las personas, dicen, pero es una utopía, jamás se va a llegar. Justamente a lo más difícil es donde uno tiene que apuntar, cero. Esa tiene que ser nuestra meta. Pero además hay otra meta. Hoy día la seguridad, recuerden que la seguridad es interdependiente. No depende solo de mí, sino depende de mi compañero, depende de otras personas también. Por eso también el reto es compartido, ese reto que tenemos que compartir todos. Hoy no podemos decir yo sé mucho y yo sé poco, eso ya depende de cada uno de nosotros. Bien, entonces, dar las gracias a cada uno de ustedes, esperemos que este día lo pasen súper bien, lo pasemos bien. Vamos a iniciar con un tema súper interesante. Evaluación y prevención de riesgos psicosociales, experiencia y resultados. Por favor, voy a invitar acá al estrado a la doctora Daniela Samino Berríos, que nos visita de Chile. Por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Te saludo de nuevo. Un gusto. Rápidamente vamos a leer, vamos a informarles un poco su trayectoria de la doctora. Su especialidad es en la parte industrial de la Universidad de Chile, diplomada en desarrollo organizacional, también de la Universidad Católica de Chile, y diplomada en desarrollo estratégico de personas y organizaciones de la Universidad de Desarrollo de Chile, socia y subgerente de capacitación de PERSIT Limitada, ejecuta la implementación y mejora continua de los programas de seguridad basada en la conducta en Chile, como en empresas de diferentes países americanos de diversos rubros. Coautora de estudio Motivación para la seguridad basada en la conducta y evaluación conductual de la impulsibilidad aplicada al control de la accidentabilidad. Este último publicado en la revista Ciencia y Trabajo. PERSIT Limitada es un organismo técnico de capacitación reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo de Chile. Tiene su sistema de gestión de calidad certificado en ISO 9000 versión 2008. Desde 1987 trabaja en psicología y seguridad del trabajo en los 5 continentes. Para mí realmente es un privilegio presentar a Daniela. Recuerdo que hace 2 años, si alguien estuvo en un evento como este, también tuve ese privilegio de presentarla, así que por favor recibámoslo con un fuerte aplauso para que nos haga su presentación. ¿Puedo hacerla ahí? ¿Sí? No, eso está bien. Gracias. Muchas gracias por la generosa presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Ante todo, muy buenos días. Para mí es un placer nuevamente compartir en este seminario. Siempre ha sido muy grato recibir la invitación del ISEM
efectivamente la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de venir a compartir y aprender también de las experiencias que se comentan en este seminario que son tremendamente interesantes. En esta ocasión en particular tuvimos la invitación para tocar un tema que creemos, y efectivamente es así, tremendamente relevante actualmente en la gestión en prevención que les toca a cada uno de ustedes o nos toca también colaborar desde las diferentes profesiones, que tiene que ver con los factores y los riesgos psicosociales. Imagino que han escuchado de esto, algo han tenido que implementar a lo mejor en sus organizaciones y, como les decía, venimos con la mejor intención de poder compartir nuestra experiencia y, por supuesto, también aprender de lo que ustedes también han vivido en estas materias. Así que muy agradecida y vamos a lo que nos convoca entonces. Por sobre todo ahora también gestionar y hacer prevención sobre la emergencia de estos potenciales riesgos psicosociales. Y no solo porque su legislación así lo indica explícitamente en ciertos artículos puntuales en donde nos indica monitorear los agentes psicosociales, sino que porque efectivamente, como espero podamos ir compartiendo, esto genera el no control de la emergencia de riesgos psicosociales, genera importantes daños y sufrimientos tanto a nivel individual, de las personas, de los trabajadores, como también impactos serios en la productividad y en la organización en su conjunto. Es decir, es también un valor agregado para que nuestras organizaciones se sostengan en el tiempo, la necesidad de gestionar y hacer prevención sobre estos nuevos riesgos o riesgos emergentes. Ahora, cuando nosotros nos invitaron a participar, ¿me das una pasada, por favor? Cuando nos invitaron a participar de esta actividad, enseguida nos preguntamos qué pasará o qué opinarán las empresas asociadas al ICEM, empresas mineras asociadas al ICEM respecto de estos nuevos riesgos, de los factores de riesgo psicosocial. Y gracias al trabajo en conjunto que hicimos con el ingeniero José Valle, efectivamente pesquisamos, hicimos una encuesta a una muestra de empresas que pertenecían socias del ICEM. ¿Me vuelve una atrás, por favor? En donde les preguntamos cuál era la percepción respecto a la necesidad de control de estos riesgos psicosociales, atendiendo las consecuencias, los daños que ellos podrían producir a nivel de la empresa, el individuo y de la sociedad. Encontramos interesantes resultados que nos motivaron aún más el poder compartir esta instancia con ustedes. Primero, vimos que del total de los encuestados, ellos advertían que de 10 a 100 decían que el conocimiento personal sobre los factores de riesgo psicosocial alcanzaba a un 71%. Ahí ya teníamos una oportunidad de mejora, o sea, hay entre los presentes aquí un reconocimiento de que efectivamente necesitamos conocer y comprender mejor qué entendemos por factores, qué entendemos por riesgo y qué daños esto puede atraer a nuestras organizaciones. El 61% de ellos señalaba que en las empresas todavía había un mayor interés respecto de los riesgos físicos que respecto a los riesgos psicosociales. Todavía tenemos el foco puesto en eso y lo que necesitamos hoy en día es ampliar nuestro foco. Y además gestionar estos riesgos emergentes o potenciales riesgos emergentes. Y el 43% de los encuestados, personas como ustedes, y quizás alguno de ustedes incluso participó en esta pesquisa, señalaba que en sus organizaciones no se explicaba o no se comentaba habitualmente de qué se trataban los riesgos psicosociales. Otros resultados interesantes también en esta misma dirección fue que el 78% de las personas como ustedes encuestadas advertía que era un efecto, o que la no gestión, el no control de los riesgos psicosociales efectivamente tenía un efecto real negativo sobre la economía y en particular sobre la convivencia al interior de la organización. Reconocían entonces en particular la necesidad de mejorar la convivencia, tal como dice ahí abajo, mejorar el respeto como un valor al interior de la organización y en particular también la calidad del liderazgo. Muchas gracias. ¿Ahí? Gracias. Vamos a ver si ahora sí.
Adicionalmente, el 60% de los encuestados que tuvimos ocasión de trabajar en esta pesquisa advertía que todavía había un importante margen de mejora con respecto al cumplimiento legal en torno a los factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, ahí también veíamos que tenía que ver también con la necesidad de focalizar nuestro trabajo en esta área en específico también. Y un 47% de los encuestados señalaba que había una posibilidad muy elevada de disminuir los costos por pago de pólizas vinculado a problemas que tenían que ver con riesgos psicosociales. O sea, efectivamente se advertía que de hacer una gestión más focalizada sobre esto, también esto tendría un retorno respecto a los costos asociados a las pólizas de salud, en el fondo pagadas por daños ocurridos por riesgos psicosociales. En este contexto, entonces, en resumen, nosotros veíamos que era tremendamente entonces beneficioso tener instancias como estas para poder, y urgía tener instancias para poder compartir mayores conocimientos sobre factores y riesgos psicosociales, ir adentrándonos paulatinamente, pero rápidamente también en estas materias para hacer una gestión simultánea tanto de los riesgos físicos como de los riesgos psicosociales si aparecen en nuestras organizaciones. De la misma manera, veíamos como urgencia el poder potenciar el respeto como uno de los valores de convivencia importantes al interior de la organización. Y también enseñar a gestionar ciertos riesgos psicosociales que, como vamos a ver, tienen daños importantes para la salud y la organización en su conjunto. Gestionar el estrés, enfrentar también situaciones de acoso laboral. En esta pesquisa, el 34% de las personas que pertenecen a empresas mineras asociadas al ISEM nos advertían que no se denunciaban situaciones de acoso laboral por temor. Y ahí también hay un elemento que hay que trabajar en la organización porque eso es un riesgo psicosocial. Se debe entonces también aumentar el cumplimiento de la legislación y por sobre todo entender que el poder hacer una gestión también en paralelo de los riesgos físicos y los riesgos psicosociales efectivamente ayuda a reducir pérdidas de productividad que las empresas hoy están teniendo a causa del no control de estas situaciones tan dañinas a nivel transversal en la organización. Entonces, en este contexto, que nos animó muchísimo el poder entonces compartir con ustedes algunas experiencias en torno a nuestro trabajo en esta materia, aquí en empresas y centros de trabajo en Lima, e ir compartiendo también algunos componentes conceptuales para que podamos ir efectivamente conociendo más estas materias. Cuando hablamos de factores psicosociales en el trabajo, tenemos acá una definición, tiene que ver con todas aquellas condiciones propias de la situación laboral que tienen que ver con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Los factores psicosociales tienen o no la capacidad de generar un daño, de generar un riesgo psicosocial y un daño psicosocial. Si nosotros no gestionamos estos factores, efectivamente eso podría aumentar la posibilidad de que generen riesgos y daños psicosociales. No es que de por sí efectivamente sean dañinos. Ahora, para poder comprender de mejor forma y hacerlos más manejables en la gestión que tengamos que hacer, nosotros entendemos que las manifestaciones de estos factores psicosociales las podemos encontrar en este grupo de variables o variables que estamos ahí mencionando. Desde el estilo de liderazgo, comunicación y relaciones organizacionales, cómo se manejan estos aspectos al interior de la organización, el rol del trabajador, cuán definido o no están esos aspectos, la carga del trabajo, el margen de autonomía, los trabajos por turno y las posibilidades de desarrollo. Estas son las cuestiones que nosotros debiéramos atender como manifestaciones de los factores psicosociales para poder efectivamente tener un control sobre ellas y evitar que se constituyan en alguno de los riesgos psicosociales que vamos a mencionar más adelante. El día de hoy yo he querido básicamente, o me voy a centrar básicamente en el tercero, cuarto y quinto, el rol del trabajador, carga y margen de autonomía. Brevemente lo voy a mencionar, básicamente porque de los estudios que nosotros hemos hecho acá en distintos centros de trabajo en Perú, hemos visto que estos tres factores tienen una alta prevalencia en riesgo. Han sido los que más, con mayor frecuencia o prevalencia, han resultado como factores que están en alerta o en riesgo alto con potencial daño para la salud de los trabajadores. Ahora bien, no puedo dejar de advertir la importancia que tienen las dos primeras manifestaciones,
que en general cuando uno trabaja en distintos países y contextos hay una tendencia general de advertir la importancia de poder potenciar buenos estilos de liderazgos participativos, capaces de inspirar, éticos, estilos de liderazgos capaces de entregar retroalimentación a los trabajadores, reconocimiento por las buenas prácticas seguras, capaces de orientar en aquellas tareas que deben cumplir y decirle muy bien cuando lo está haciendo bien o retroalimentar cuando se requiere una mejora. Más allá que me centre en los 3 que le mencioné, quiero advertir que los estilos de liderazgo sin duda son siempre una manifestación psicosocial que hay que atender y que hay que tener siempre el pulso de ello. Son clave y creo que han visto también y verán en otras ponencias el rol del liderazgo en todos los aspectos preventivos. Y obviamente las comunicaciones y las relaciones interpersonales también aportan a la satisfacción de los trabajadores, por lo tanto es importante también siempre monitorear cómo está esto en las organizaciones. El apoyo social es un agente protector para poder evitar ciertos riesgos psicosociales. Pero, como les decía, más que todo por los datos que hemos tenido hasta ahora, me voy a centrar brevemente en los 3 que les mencioné. Por rol del trabajador, entendemos que tiene que ver con todo aquel conjunto de expectativas de conductas que están asociadas a un determinado puesto y trabajo, lo que se espera del trabajador que él haga o por lo que va a ser medido. Ahora, el problema se genera cuando existe un conflicto de rol, es decir, cuando lo que la empresa espera no es lo mismo que el trabajador entiende que esperan de él. Y ahí hay una situación de conflicto. O bien también cuando se produce una ambigüedad de rol. Y esto es lo que nos ha salido más en los datos que hemos visto en los centros de trabajo en Perú, que efectivamente el trabajador no tiene claridad respecto de qué es lo que se espera de él en sus tareas o en sus funciones para las cuales está contratado. No sabe por aquello que va a ser medido. Y evidentemente ahí también, si uno lo reflexiona, juega un rol importante también el líder, que es capaz de clarificar y orientar qué es lo que se espera de los trabajadores que están a su cargo. Por eso yo les decía que el liderazgo como una manifestación es siempre un elemento crucial en la mantención de un buen entorno laboral. Les quiero mostrar ejemplos de datos. Es una tabla bien espesa, diría yo, pero más que todo quiero advertirle, aquí tengo el ejemplo de 4 centros de trabajo con los cuales nosotros hemos hecho evaluación de factores de riesgo psicosociales, en donde efectivamente nos hemos dado cuenta que existe una alta prevalencia en riesgo alto, es decir, en riesgo rojo, que es dañino para la salud, justamente en la variable claridad de rol. Es decir, los trabajadores advierten que no tienen claridad o existe ambigüedad respecto de lo que se espera de él y de las tareas que tienen que ejecutar. Y enseguida los datos nos hablan que ahí tenemos una oportunidad. Y se los muestro para que también reflexionemos qué pasa en vuestras organizaciones. ¿Cómo podría estar esta manifestación? La falta de claridad de rol advierte también o introduce o puede introducir importantes montos de estrés como riesgo psicosocial en la ejecución del trabajo de la persona que no tiene, en el fondo, claro qué es lo que se espera de él. En la misma dirección, tenemos la carga del trabajo y el margen de autonomía, que serían los otros factores o manifestaciones de los factores que nosotros hemos visto que tienen alta prevalencia del riesgo. La carga del trabajo tiene que ver con el esfuerzo que tiene que realizar un trabajador para desarrollar una actividad laboral, ya sea esfuerzo físico, emocional, cognitivo, sensorial. El sensorial está también medido en estas evaluaciones y constituye uno de los que con mayor prevalencia se presenta en riesgo, en diferente proporción según el puesto de trabajo. Evidentemente, la sobrecarga laboral como la infracarga genera efectos negativos. Por lo tanto, hay que buscar los equilibrios también en este aspecto. Y junto con la carga de trabajo, hemos visto que el margen de autonomía o control respecto del trabajo es también otra de las manifestaciones de los factores que hemos visto con alta prevalencia de riesgo en los centros de trabajo que hemos evaluado aquí en Perú, que como voy a mostrarles han alcanzado cerca de 1.000 o más de 1.800 trabajadores en su conjunto en nuestras evaluaciones. El margen de autonomía tiene que ver con el grado en que un trabajador
puede planificar o puede influenciar en el desarrollo de su trabajo, ya sea la organización de o advertir también en forma participativa ciertos aspectos de su trabajo. Tiene que ver con eso, con cuánto yo también puedo participar en la ejecución y en el desarrollo de mi trabajo. Y aquí enseguida a uno se le advierte, o uno reflexiona sobre esto. Los datos nos muestran que efectivamente hay alta prevalencia en riesgo en este tipo de manifestaciones psicosociales. Cuando vemos justamente la influencia que tiene que ver con el grado en que yo participo, soy capaz de tomar ciertas decisiones en mi trabajo, vemos que la gente dice, la verdad es que eso es poco, no tengo tanta influencia, no tengo tantos espacios de participación. Y enseguida ahí uno también reflexiona, bueno, cuando nosotros no dejamos espacios para la participación, también estamos de alguna manera desaprovechando la capacidad o la inteligencia colectiva de nuestros colaboradores para poder efectivamente a lo mejor introducir hasta mejoras en la forma de ejecución de los trabajos. Recuerden que la participación es motivante. Cuando uno participa, cuando ustedes participan en algo, se implican. Por lo tanto, si nos están diciendo que hay poca influencia, también como gestores o como líderes de una organización, tenemos que pensar que ahí estamos desaprovechando una oportunidad de sacar el mejor partido a las personas a través de la participación. Insisto, la participación es motivante. Por lo tanto, es importante que estos datos también nos hagan pensar, bueno, ¿y qué nivel de influencia tienen nuestros trabajadores? ¿Cuánto estamos aprovechando también que ellos puedan aportar en la forma de ejecutar los trabajos? Tal vez tienen prácticas que son mejores prácticas que las actuales. Y esos son elementos que este tipo de evaluaciones nos ayudan a nosotros a advertir de manera tal de hacer más rico y también más saludables los ambientes de trabajo. Discúlpenme que le dé la espalda aquí. Si nosotros resumimos nuestras experiencias en las evaluaciones que hemos efectuado, como les decía, en varios centros de trabajo en Perú, con más de 1.800 trabajadores, podemos ver que los datos nos muestran que, por una parte, el control sobre el tiempo de trabajo es una de las manifestaciones que presenta mayor riesgo en las empresas que hemos evaluado. Tiene que ver, como les decía, con la organización temporal de la carga de trabajo y la regulación. La influencia también se presenta en alto riesgo, hay baja participación y posibilidades de también desarrollo en las organizaciones. Vemos cómo las exigencias psicológicas que tienen que ver con la carga de trabajo, en particular las sensoriales, también se manifiestan con alta prevalencia del riesgo y la claridad de rol, como hemos dicho, la ambigüedad que surge en lo que tengo que hacer o por lo cual voy a ser evaluado, es también un elemento que sale con bastante prevalencia del riesgo. En general, están desde el 46, como vemos, hacia arriba, con una mayor prevalencia del riesgo, como pueden ver ustedes, respecto de la variable o manifestación psicosocial, control sobre el tiempo de trabajo. Con la herramienta que nosotros utilizamos, que es el ISTAT 21, y que se las voy a mencionar brevemente en un momento más, nosotros advertimos que ya cuando más del 50% de la gente evaluada está en alto riesgo, sin duda es preocupante y hay que atender en forma prioritaria esa situación psicosocial. En este sentido, entonces, tenemos las diferentes manifestaciones. Insisto, más allá de que nos hayamos centrado en 3, siempre el estilo de liderazgo ha de ser algo que efectivamente tenemos que tener presente. Ahora, cuando estas influencias o cuando estas manifestaciones psicosociales se descuidan, no se gestionan, tenemos estos datos y nos olvidamos, dijimos ya, hicimos el monitoreo y bueno, hasta ahí nomás llegamos, cumplimos quizás, pueden ahí emerger con mayor probabilidad lo que nosotros conocemos como riesgos psicosociales y derivar en daños psicosociales. Es decir, se genera un tipo de violencia en el trabajo que efectivamente puede generar sin duda, síntomas en los trabajadores y problemas y repercusiones en las organizaciones. Tenemos entonces los factores psicosociales con sus diferentes manifestaciones que hemos mencionado e insisto, el no control de ellas puede entonces gatillar ciertos riesgos psicosociales. Hablemos de los riesgos entonces.
Aquí existe, ahí les voy a presentar una lista de los riesgos que las investigaciones han establecido como los más relevantes. Se han agregado en el último tiempo, conforme avanzan los estudios, algunos de ellos, en particular los 3 últimos, presentismo, burnout y adicción al trabajo. Pero sin lugar a dudas, el riesgo psicosocial más reconocido que tiene que ver producto de un desajuste psicosocial es el estrés laboral. Y ustedes, incluso en su legislación, si yo recuerdo bien, ustedes la conocen mejor explícitamente, hay un artículo, el 103, si es que recuerdo, si no, alguno de ustedes que la tiene más fresca me advertirá, efectivamente apunta a la necesidad de poder evaluar la presencia de sintomatología de estrés e implica a las empresas a actuar y hacer acciones preventivas o correctivas si hay presencia de esta sintomatología. O sea, están llamados legalmente a poder atender la posibilidad de existencia de este riesgo. Básicamente, en honor al tiempo, yo me voy a centrar brevemente en estrés y en 2 riesgos más, acoso psicológico y discriminación. El acoso psicológico laboral, fundamentalmente porque yo les decía que un poco más del 30% de las personas que encuestamos, empresas asociadas al ISEM, decían que no se denunciaban situaciones de acoso por temor. Y es algo muy presente en los entornos laborales. Lo mismo que la discriminación. Lamentablemente existe muchísima discriminación y a veces uno mismo cae en conducta discriminatoria y parecen súper natural. Y ahí tenemos que prestar también tremenda atención porque se produce un sufrimiento importante en las personas que son víctimas de esto e impacta negativamente a las organizaciones. En relación al estrés, ahí tienen ustedes una definición, pero se aprecia cuando hay un desajuste entre la persona, el puesto y la organización. Como yo les decía, el estrés es la reacción más conocida frente a una situación psicosocial inadecuada. Es una de las causas más importantes de licencias médicas. Efectivamente, aquí también nos preguntamos cuántas de las licencias médicas que nosotros tenemos en nuestras organizaciones tienen que ver a lo mejor con este riesgo psicosocial. Afecta a muchísimas personas, a muchísimos trabajadores, se estima que a más de 40 millones, y se asocia a problemas importantes de salud física como también a nivel psicológico. Desde enfermedades cardíacas, hipertensivas, hasta situaciones emocionales, ansiedad, estrés, distanciamiento social, entre otros. Algunas sintomatologías del estrés son las que podemos mencionar en esta lámina: una profunda tristeza, hay un alejamiento de las relaciones familiares, hay patrones de sueños también que se ven alterados, entre otros síntomas como pueden ustedes apreciar ahí. Ahora bien, ¿es el estrés en la organización una influencia sin duda negativa también para las relaciones interpersonales, en el rendimiento y en la productividad del trabajador? Y a nivel de la empresa, como hemos visto, puede ser la fuente de un gran número de ausentismo y licencias médicas. Por lo tanto, eso también, como ustedes pueden apreciar enseguida, impacta sobre la productividad de una organización también. Imagínense, cuando algo se va con licencia médica, hay todo un proceso que cubrir ahí, además de reemplazar a un trabajador, a veces de incorporar a un trabajador, todo un proceso de inducción que genera importantes costes para la organización también, más allá incluso de los que tienen que ver con, o sea, sumado a aquello que tiene que ver con el sufrimiento particular de los trabajadores que tienen este riesgo. Cuando veíamos este tema, también nos preocupamos de mirar un poco qué decían las cifras de estrés en Perú y de estrés laboral. Y nos encontramos con datos bien interesantes que a lo mejor muchos de ustedes habrán podido ver. En una investigación del año 2004 se advertía que 6 de cada 10 peruanos había sufrido, señalada haber sufrido, haber tenido situaciones estresantes en el último año. Un poco más en las mujeres, 63%, mientras que los hombres advertían que un 52% advertía que había tenido situaciones de estrés. Ahora, en este aspecto siempre vale preguntarse que suele darse que los varones quizás son menos propensos como a externalizar que están en una situación compleja o de estrés muchas veces por ciertos estereotipos de género. Por lo tanto, no quiere decir que ustedes varones y los que están aquí presentes no son ajenos a esta situación. Quizás se verbaliza o se explicita menos y vale la pena también tener eso presente. Veíamos que entre las principales fuentes sin duda aparecía el trabajo y la inestabilidad laboral. También aparecía el transporte público y la inseguridad ciudadana. Igual tiene harta
harta amiga el transporte público aquí en Perú, tiene su desafío. Entiendo por qué puede ser un poco estresante. Y con respecto a acercándonos al mundo del trabajo, efectivamente, se advertían los estudios que revisamos que carecer de condiciones adecuadas, de jornadas extenuantes o metas inalcanzables o también poco claras, podía ser fuente de malestar y fuente de estrés. En la misma dirección, otros estudios que veíamos, y otras publicaciones más que estudios, veíamos que la carga laboral, así como problemas familiares, entre otros, eran fuente y advertían que casi el 70% de las personas que trabajaban padecían enfermedades vinculadas al estrés y se señalaba además que siendo una cifra tan elevada, las organizaciones en general no gestionaban esto, sino que seguían preocupadas de la producción o teniendo como foco la productividad, sin darse cuenta que evitar un riesgo psicosocial es también productividad. O si quiere más productividad, hay que gestionar esto. En otra publicación en la misma línea, se advertía que de 4.000 encuestados en Perú, el 78% decía que alguna vez efectivamente había sufrido estrés laboral producto del exceso de trabajo, reuniones y obligaciones propias también que tenían que desempeñar. O sea, es aquí también un riesgo que está presente en las organizaciones. Quizá todavía no ha sido tan visible en el proceso de gestión, pero se requiere trabajar en los factores psicosociales para evitar que esto esté presente en nuestras organizaciones porque los efectos son sin duda dañinos. En los estudios que nosotros efectuamos y en las evaluaciones que efectuamos en esta línea, efectivamente utilizamos la herramienta ISTA21 que más que todo quería comentarles que también tiene una sección que logra evaluar sintomatologías del estrés. Por lo tanto, ahí tenemos un panorama también completo si es que se presenta o no este riesgo en la organización. Ahora, junto con esto, existen otras herramientas válidas y confiables que son muy útiles también para profundizar. Hay un inventario en particular de la Universidad Javeriana de Bogotá que está muy bien estructurado y que va apuntando específicamente a la medición de sintomatología del estrés para que ustedes lo tengan presente si es que les interesa también, y sería positivo que les interesara, poder profundizar en este aspecto en particular. Es un muy buen instrumento y está disponible. En Colombia se ha trabajado bastante sobre factores y riesgos psicosociales. Lo tienen bien desarrollado. Con respecto a los otros dos riesgos, brevemente, mencionar el acoso psicológico laboral por las razones que les advertía de los datos que obtuvimos de la pesquisa que hicimos con asociados del ICEM. El acoso laboral es un tipo de violencia del trabajo que busca efectivamente ejercer un daño deliberado sobre una persona sin distinción, sea hombre o mujer. A diferencia del acoso sexual, el acoso laboral se centra más bien en cómo la persona, o desacreditar o hostigar a la persona en función del trabajo que ella ejecuta. No más bien respecto a una solicitud sexual, como ocurre en el acoso sexual versus el acoso laboral. Pero sí es un proceso de hostigamiento permanente que tiene también, de acuerdo a los distintos investigadores en esta línea, que tiene que tener una cierta sistematicidad y mantención en el tiempo. Lehmann, que es uno de los autores que ha trabajado bastante en esta línea, ha aportado muchísimo en ello, advierte que tiene que haber una situación de hostigamiento al menos una vez por semana durante 6 meses para que podamos constituirnos en un acoso laboral y diferenciarlo de lo que puede ser un desacuerdo, un conflicto o un conflicto propio de una situación de interacción humana, en el fondo. Pero efectivamente aquí se produce un descrédito de la persona, se le aísla, se limitan sus comunicaciones y eso paulatinamente va generando un menoscabo importante en las personas que son víctimas de acoso laboral. Quizás es más solapado que el acoso sexual, insisto, que tiene un componente explícito, una demanda explícita de un contacto sexual. Es más solapado, pero es igualmente dañino para las personas que están involucradas en este patrón de relación. Nosotros comenzamos nuestras investigaciones en riesgos psicosociales el año 2006. Ahí hicimos los primeros trabajos con tesistas de una universidad en nuestro país y una de las cosas que investigamos era cuáles eran las principales estrategias de acoso laboral
en un grupo de ministerios en nuestro país. Y aquí ustedes tienen ejemplos de cómo se concreta una situación de hostigamiento. Las personas decían que le asignaban tareas continuamente, las cambiaban de una tarea a otra, no te dejaban terminar un trabajo para el cual habías sido designado. Te asignaban trabajo por debajo de tus capacidades, era otra de las estrategias que se utilizaba. Se interrumpía a las personas constantemente cuando hablaba, o en reuniones, por ejemplo. Se cuestionaban sus decisiones, se hablaba mal a las espaldas, habían chismorroteos, no sé si se entiende esa situación coloquial, pero efectivamente así lo advertían. Y se asignaban, como decíamos, tareas sin sentidos. Ahí tienen ustedes entonces 10 ejemplos concretos de estrategias o formas en cómo se podría manifestar en el día a día una situación de acoso, con obviamente la sistematicidad y permanencia que necesitamos para poder advertir que efectivamente es un fenómeno de acoso y no, como les decía, un conflicto o una desaveniencia propia de la interacción en el trabajo. Si alguien se interesa posteriormente, les puedo sin duda dar mayores referencias sobre todo lo que hemos presentado hoy. Este es un problema también importante en términos de que genera importantes secuelas psicológicas y físicas en las personas que son víctimas de acoso laboral. Destruye la autoestima de las personas e incluso en algunos países se han asociado mayores tasas o mayores porcentajes de suicidio en aquellas personas que han sido víctimas de acoso laboral. Por lo tanto, no es un problema menor, sobre todo cuando, insisto, nosotros vimos en estos datos de la encuesta que tuvimos ocasión de hacer con el ISEM, en donde ustedes mismos advertían que aquí un poco más del 30% no denunciaba estas situaciones por temor. Y eso es lo que pasa, a veces las víctimas de acoso laboral no se la creen que son víctimas hasta que efectivamente están muy dañadas. Finalmente, con la discriminación, a mí me parece siempre importante hablar sobre esto. Pienso que en nuestros países todavía existe muchísima discriminación y pienso que cuando nosotros no dejamos participar a las personas también, en extremo es una forma también de discriminar. Y pienso que tenemos que tener cuidado con esta situación, estar más atento a la conducta personal también. Tenía yo ocasión de leer la ley vuestra antidiscriminación y primero me pareció una ley tremendamente descriptiva. Yo la sentí mucho porque describía diferentes situaciones de discriminación en diferentes contextos y pienso que puede ser algo que, al igual que en mi país y en otros países de nuestra región, se da muchísimo más de lo que nosotros quisiéramos o creemos. En este sentido, en el fondo, la discriminación, de acuerdo a lo que indica la OIT, la podemos definir como ustedes pueden ver ahí, cualquier distinción, exclusión o preferencia que tiene que ver con anular o alterar la igualdad de las personas con respecto a las oportunidades en el trabajo por cualquiera de los atributos que ahí se menciona, y no por sus competencias, que sería por lo cual uno efectivamente debiera tomar decisiones respecto al capital humano. Y como tal, también es una situación de riesgo psicosocial que genera importantes efectos dañinos sobre las personas desde el punto de vista social, emocional, físico, también psicológico. Para las empresas se generan conflictos, se generan desintereses, baja de la productividad y también, obviamente, con ello efectos económicos, y para la sociedad en su conjunto. Hemos visto también situaciones de hasta amenazas de la convivencia, producto también de situaciones de discriminación. Por lo tanto, esto es un tema, a mí emocionalmente me veo implicada en esto, es algo que siento que necesitamos tener presentes y evitar que nuestras organizaciones sean organizaciones egoístas, sino que más bien abrirnos como líderes o como supervisores o como a nivel gerencial o en la posición que nos toque, abrirnos a la posibilidad de aprovechar la diversidad humana en pro también de la productividad de nuestra organización. Son organizaciones más ricas aquellas que aprovechan las diferencias de las personas en forma participativa. En ese sentido, entonces, como le decía, discriminar a todas luces es, y nos parece un acto egoísta, se da muchísimo más de lo que nosotros quisiéramos, pero sin duda las situaciones y las razones siempre son equivocadas. Y partirá por la conducta personal de cada uno de nosotros para poder evitar que se presenten este tipo de riesgos en las organizaciones. Insisto, el trabajo rinde más cuando nosotros somos capaces de aprovechar la diversidad. Esa es la ganancia que nosotros tenemos que ver en evitar
este tipo de riesgos psicosociales. Vamos a tener organizaciones en el fondo que más inclusivas y que van a poder aprovechar esta diversidad humana en pro de las metas organizacionales. Tenemos que ver ese beneficio y por eso es importante también evitar y hacer gestión sobre los factores para evitar que lleguemos a este tipo de riesgo. Bien, tenemos entonces aquí el listado resumen que yo les advertía de los riesgos psicosociales. Sin duda podemos estar, todo un día hablando de esto, hasta una maestría entera podemos hacer sobre esto, pero hemos querido elegir algunos aspectos en función de los datos que hemos venido recogiendo y estamos con la mejor disposición luego para poder comentar en específico alguna situación si ustedes así lo quieren. Ahora, si necesitan más productividad, ¿cuál es mi mensaje? Controlemos los riesgos psicosociales. Evitemos que exista estrés, evitemos que exista discriminación o acoso, y con eso, efectivamente, o para eso, lo que necesitamos es hacer una buena prevención y gestión también de los factores psicosociales. ¿Por qué? Porque, como hemos advertido ya, si es que nosotros descuidamos todos estos aspectos, caemos en un importante daño no solo a nivel de la persona que sufre los riesgos psicosociales, sino que también a nivel de la organización. Evidentemente, cada riesgo puede enfatizar un determinado tipo de daño psicosocial, pero yo quiero presentárselos más que todo ahora a nivel general, cuáles son los efectos de los riesgos psicosociales a nivel del trabajador. Podemos ver que tenemos efectos desde la salud física y en la salud psicológica, como ven ahí desde enfermedades cardiovasculares, como he mencionado, alteraciones de la presión arterial, hasta dificultades para el dormir, o también a nivel psicológico, enfermedades emocionales, depresivas o trastornos ansiosos, hasta también incluso comportamientos adictivos. A nivel de las relaciones sociales, también uno puede ver una inadaptación al entorno por parte de las personas que están expuestas a estos riesgos psicosociales. Desconfianza, aislamiento social. Piensen qué poco provechoso puede ser que tengamos trabajadores que estén en esta condición, desde el punto de vista organizacional. Necesitamos evitar que esto sea así. Ahí es donde está el llamado a poder hacer una gestión permanente de los factores y evitar estos riesgos. A nivel de la empresa también vemos importantes daños, descenso del rendimiento de los trabajadores, degradación del ambiente laboral, aumento de la siniestralidad, de las enfermedades profesionales. En un congreso que estuve a final del año pasado en mi país recientemente, se presentaban algunos datos y se advertían que el 59,5% de los trabajadores que habían tenido un accidente del trabajo puntuaban alto en riesgo psicosocial, mientras que el 67,5% de aquellos que tenían una enfermedad profesional puntuaban alto en riesgo psicosocial. O sea, existen investigaciones que indican que hay una relación estadísticamente significativa entre accidentes, enfermedades profesionales y riesgos psicosociales. Para la sociedad, bueno, ahí está en su conjunto y tiene que ver con todas estas consecuencias generales de poder hacerse cargo de todas estas personas que están con mayor ausentismo o tener que cubrir ciertos tratamientos médicos por la no prevención correcta hecha en las organizaciones. Entonces, si resumimos hasta aquí los conceptos en atención al tiempo, tenemos los factores psicosociales, que es la posible causa generadora de un riesgo psicosocial. Si yo descuido alguna de estas manifestaciones de los factores psicosociales, puede derivar con mayor probabilidad en un riesgo psicosocial, ya sea estrés, violencia u otros como los que hemos mencionado. Y estos riesgos llevan consigo un daño psicosocial, ya sea a nivel individual, de la organización o también de la sociedad en su conjunto. Si queremos evitar los daños y los riesgos, tenemos que hacer una buena gestión sobre nuestros factores psicosociales en el trabajo. Para eso, uno de los inicios, en el fondo, de esta prevención está en primero conocer qué pasa en la organización con respecto a los factores. Y ahí es donde entra el proceso de evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Efectivamente, existen diferentes herramientas para poder evaluarlo y la evaluación en sí parte siendo ya una herramienta preventiva porque nos permite pesquisar cómo están los fenómenos en nuestra organización y orientar nuestras estrategias preventivas. Lo importante es que este tipo de evaluación siempre esté dirigida fundamentalmente a las características de la organización del trabajo más que a una persona en particular. Y que utilicemos herramientas que sean, o métodos que estén avalados por estudios científicos y que sean válidos y confiables estadísticamente.
No basta con que por cumplir una ley a lo mejor hagamos 2 preguntitas a 2 personas y dijimos, ya, tenemos el monitoreo de los agentes psicosociales, cumplimos con el artículo XX de la norma. Tiene que haber una comprensión sentida de que hacer una buena evaluación nos invita a hacer un buen plan de acción y utilizando con ello herramientas que sean válidas y confiables. Así como ustedes siempre usan herramientas calibradas para hacer mediciones de gases o de la luminosidad o de los ruidos, aquí también necesitamos utilizar herramientas que sean válidas y confiables estadísticamente para que nuestros resultados sean extrapolables en el fondo y nos permitan hacer, insisto, una buena intervención. En ese sentido, nosotros las investigaciones y las evaluaciones que hemos venido haciendo en los centros de trabajo en Perú y también en nuestro país, las trabajamos fundamentalmente con el ISTAS 21, que quizás es una herramienta que ustedes conocen o han escuchado, tiene importantes propiedades de validez y confiabilidad. Hay una versión breve y otra más extensa. Nosotros ocupamos la versión extensa porque comprendemos que los datos que entregan son mucho más completos y orientadores. Tiene diversas secciones como las mencionadas aquí en la pantalla y lo interesante es que, como hemos visto ya en algunos resultados, indica 3 niveles de riesgo, alto, medio o bajo. Alto es ampliamente dañino para la salud de los trabajadores y el resto va en gradiente así como una suerte de semáforo. Aquí tienen ustedes un panorama, se ve pequeño, pero es la idea de mostrarle un panorama general de las diferentes subdimensiones que evalúa el ISTAS 21, que tienen que ver justamente con las manifestaciones de los factores psicosociales que yo les he mencionado, que se agrupan en 5 grandes dimensiones. Es una herramienta que está bastante bien descrita y en general a nivel global se usa bastante. Y pueden ustedes ver cómo ahí se va distribuyendo el porcentaje de personas que caen en un riesgo u otro según las respuestas que ellos van entregando. Y esto mismo se puede mostrar enseguida también en una gráfica que para alguien que hace prevención salta a la luz que tengo que trabajar. O sea, ya cuando yo veo enseguida que hay un 76,73% de los trabajadores que indica que hay un problema de control sobre el tiempo, o la claridad del rol, el 52% me está diciendo que hay un problema en la claridad del rol, entonces enseguida surge un plan de acción ya más dirigido de acuerdo al dato de conducta, de acuerdo al dato de la encuesta. Esto se puede complementar sin duda con el conocimiento de las variables sociolaborales de la organización y, por cierto, también con la aplicación de otras estrategias cualitativas que pueden complementar esta evaluación cuantitativa. Interesante también es que uno puede hacer análisis con estas herramientas y, por ejemplo, saber cómo se presentan los factores y los riesgos en una área determinada, en una sección o departamento. Aquí tenemos una distinción que hicimos nosotros para el personal con gente a cargo y sin gente a cargo, y todo eso te va permitiendo hacer un plan de acción mucho más dirigido, mucho más focalizado. Siempre los recursos son pocos, entonces hay que saber dónde usarlos. Y por eso los datos nos llaman, nos ayudan a focalizar nuestra intervención. Nosotros también aplicamos esta herramienta con la ayuda de una empresa amiga con la que trabajamos acá, SESMA Consultores, en Perú. Hacemos las aplicaciones directamente de las organizaciones en papel, como se dice, si así lo requieren, pero también hemos desarrollado un sistema web donde, cuidando toda la confidencialidad, las personas pueden también completar o complementar este cuestionario y eso ayuda también a veces a hacer más expedita la aplicación de este tipo de herramientas. Sobre todo cuando las faenas están más distantes y entonces es más complejo. En ese sentido, si nosotros tenemos que implementar un plan de acción en riesgo psicosocial o en la prevención de estos, partimos entonces con la evaluación, usando herramientas como la que he mencionado u otras siempre que tengan validez y confiabilidad estadística. Eso es súper importante. Sin duda tenemos que tener a la vista la información de los indicadores sociolaborales de la organización y hacer todos los análisis para, a partir de los datos, generar un diseño de intervención dirigido. Y obviamente esto no puede terminar solo con diseñar e intervenir. Necesitamos sin duda hacer un test, un retest en el fondo posterior a un año o a un tiempo que sea establecido de acuerdo al plan de acción, de manera tal de ver si es que nuestros esfuerzos han dado resultados positivos. Ahí está el panorama general de lo que debiera ser un plan o un programa de intervención. Ahora, a nivel de la intervención en particular, uno sin duda puede dirigir intervenciones de acuerdo a los datos que aparezcan.
Ahora, como hemos pensado ser conveniente, más que todo en esta ocasión, ejemplificar a ustedes algunos tipos de intervención para prevenir estas situaciones en términos generales, en el fondo. Es decir, intervenciones que tengan que ver con o cubran a toda la organización, intervenciones que pueden ir dirigidas a un determinado departamento o grupo, e intervenciones que pueden ser ya dirigidas a las personas directamente. Aquí hay ejemplo entonces de las intervenciones a toda la empresa, donde siempre es importante partir formulando las políticas de buenas prácticas, como una intervención transversal. Difundirla y sobre todo también generar canales de explicación sobre qué es estos riesgos psicosociales. Ya decíamos que más del 40% de los encuestados acá del ISEM decía que no se hablaba de esto en las organizaciones o poco se comprendía. Esto es, la organización debe partir también por sensibilizar sobre estos aspectos. A nivel de grupos o departamentos, algunos ejemplos de intervenciones pueden ser los presentados ahí en la lámina, que tienen mucho que ver con habilitar instancias de participación de los colaboradores y también fortalecer a los líderes, por las razones que ya les he mencionado como variable crítica también de la generación de un contexto laboral saludable. Y a nivel individual también podemos trabajar en fortalecer la autoestima de nuestros trabajadores, la asertividad, dotarlos de técnicas de autocontrol emocional y un recurso que también hemos visto es tremendamente relevante es poder enseñar técnicas de resiliencia, que no solo son útiles para enfrentar situaciones difíciles en la organización, sino que también difíciles en la vida en general. Y con esto sí voy cerrando porque quiero dejar esta idea instalada. La resiliencia ayuda a enfrentar situaciones difíciles, como pueden ser situaciones de riesgo psicosocial. Tiene que ver con hacer frente y salir adelante frente a una adversidad. Es un proceso de adaptación que ayuda a situaciones complejas, tanto, insisto, en el mundo del trabajo como en la vida general. Sin embargo, la resiliencia no quiere decir que las personas que pueden estar expuestas a riesgo no sufran o no experimenten dificultades o angustias, sino que tiene que ver con ayudarlas a que si están presentes esas situaciones, podamos hacer un mejor afrontamiento de esta situación. Tampoco quiere decir con que yo solo le enseño resiliencia o técnicas de resiliencia a mis trabajadores y me olvido como gerente o jefe de gestionarlos a nivel organizacional. No, esto tiene que ser una intervención que apunta a los diferentes niveles. Pero sí es un recurso muy potente para poder sobrellevar las dificultades en general de la vida. Ahí hay algunos ejemplos de formas de crear resiliencia. Se ha visto que establecer relaciones de ayuda es una de las formas de crear resiliencia también más significativas. El que existan situaciones de apoyo social. Así como moverse hacia metas concretas, también eso dirige nuestra conducta y es una de las formas también en que podemos crear resiliencia. Es como, de alguna manera, advertir que pese a todo, como decía ya una frase emblemática que de aquellos tiempos de lo que el viento se llevó, pese a todo, mañana será otro día. Eso es lo que nos busca también proponer este recurso de la resiliencia. Bien, pues, bien, aquí está. Fundamentalmente, mi objetivo era poder compartir con ustedes estas ideas, más que todo para concientizar y animarlos a no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Los aspectos psicosociales, los factores y los riesgos son ya un primer problema que afecta a la salud laboral de las personas, en el fondo, y afecta a un gran porcentaje de la población y genera importantes costos. Cuando uno desarrolla programas de bienestar en los trabajadores o para los trabajadores y en las organizaciones, tiene un importante índice de retorno. Se ha visto en estudios de la Unión Europea que por cada euro que ustedes inviertan en programas de bienestar y de salud psicosocial, tienen un índice de retorno de 2,5 euros y un índice de retorno entre 2,5 y 4,9 euros en accidentalidad. Por lo tanto, esto no solamente tiene que ver con algo que es importante para el bienestar de nuestros trabajadores, sino que tiene que ver con algo que constituye o que contribuye a mantener a la organización en el tiempo. Es un componente de sostenibilidad de la organización. Por lo tanto, no es solamente un problema que nos debe preocupar, sino que, insisto, nos debe ocupar. Bien, pues solo dejarlos invitados a que
Hay bastante información que nosotros tenemos la mejor intención de compartir con ustedes a nuestro sitio web, donde también tenemos, abajo está un blog que apunta fundamentalmente al abuso en el trabajo. Hay también papers que pueden ustedes obtener de libre acceso. Invitarlos también a los que son tuiteros a que se unan a nuestro Twitter. Es un Twitter de seguridad donde constantemente estamos poniendo mensajes de seguridad que también van en la línea no solamente de prevenir riesgos físicos, sino que también los riesgos psicosociales. Así que los invito a que sean seguidores de @persis_limitada. Y para aquellos que en el fondo tienen también la intención de adentrarse más en estos temas y en temas también de seguridad basada en la conducta, que como mencionaban al inicio es otro de nuestros core business, los invito también a conocer estas publicaciones de nuestro director. Están aquí en Perú a través de Global Books. Afuera aquí también están disponibles si ustedes quieren revisarlas para que poder informarse más sobre estas y otras materias en seguridad basada en la conducta. Yo les quiero dar muchísimas gracias. Está a nuestra mejor disposición para los que quieran hacer consultas directamente a nosotros en Persis y también a nuestra empresa aliada amiga acá en Perú, SEMA Consultores, con los cuales trabajamos para desarrollar todos nuestros apoyos a los centros de trabajo en Perú. Muchísimas gracias. Me excuso por los minutos que me tomé, pero era importante, siento yo, poder compartir estas ideas con ustedes y los animo a poder trabajar en conciencia sobre estos que son los riesgos emergentes y que viene ahora nuestra necesidad de hacer una labor profesional en esta materia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la excelente presentación de Daniela. Nos hubiese gustado que hay algún tiempo para preguntas, pero yo creo que Daniela va a estar con nosotros todo el día, ¿no es cierto? De hecho voy a estar ahora mismo en el stand 18. Perfecto. Muy disponible para cualquier comentario. Para hacer algunas preguntas directas y bueno, algunos anuncios importantes. Enseguida vamos a pasar al coffee break, pero antes quisiera, por favor, por cuestión de orden, que revisen cada uno de ustedes sus credenciales y que estén correctamente escritos sus nombres y apellidos. Si hubiese algún error, por favor acérquense a nuestra recepción para poder corregir algún error que se haya cometido. Segundo lugar, es muy importante dar realce a este evento, la importancia que tiene cada uno de ustedes, la importancia que tenemos todos los que estamos involucrados en seguridad. De nosotros depende mucho el futuro y la vida de las personas. Todo lo que hacemos es algo vital, algo muy importante. Entonces quisiéramos que la seguridad lo lleven aquí en el corazón y por lo menos el día de hoy nos ayuden a tener este pin que con mucho cariño el ISEM ha preparado para ustedes, y quisiera ver después del break a todos luciendo este pin, que la seguridad lo tenemos en el corazón. Por favor, vamos a despedir a Daniela con fuerte aplauso, luego el break, y los invito, por favor, a regresar a la sala a las 10:30 para seguir con nuestro programa. Muchas gracias.